Agradezco a Apuntes Jurisprudencia la invitación para platicar el día de hoy sobre la reforma judicial que recientemente fue aprobada tanto por la Cámara de Senadores como por la Cámara de Diputados. Ese será el tema que platicaremos el día de hoy. El lunes 14 de diciembre del 2020, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó la llamada reforma judicial con y para el Poder Judicial con una votación de 399 votos a favor contra 99 en contra. La Cámara de origen fue la del Senado, obviamente la del Senado de la República, y ella la aprobó el viernes 27 de noviembre también del 2020 con una votación de 83 sufragios a favor, 13 en contra y 3 abstenciones. Actualmente la reforma fue enviada a las legislaturas locales para obtener su aprobación conforme lo marca el artículo 135 de la Constitución General de la República. En la exposición de motivos se señala fundamentalmente que existen grandes retos que tienen que ver con que no muchas veces los jueces se sujetan a la ética, al profesionalismo, a la imparcialidad, incluso hablan de corrupción y en algunos casos de amiguismo o de nepotismo. Y en ese sentido la reforma va orientada a acabar con este tipo de prácticas que han empañado el ejercicio de la función jurisdiccional desde el propio análisis que hizo la mesa a la que fue convocada o a la que convocó el Senado de la República para hacer el diagnóstico de por qué la necesidad de estas reformas. La reforma está orientada sobre 10 ejes, los cuales consisten fundamentalmente en la consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las categorías a las que se acceda por concurso de oposición, limitación a la discrecionalidad de los nombramientos otorgados para jueces y magistrados, para así garantizar que solo se otorguen a los vencedores en dichos concursos de oposición. Como tercer eje está el establecimiento de una política que oriente las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y ratificación de los juzgadores. Un cuarto eje es el reforzamiento de las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo. Un quinto eje es el impulso a la capacitación y profesionalización del personal, otorgándole a la Escuela Judicial un rol central en los concursos de oposición, confiriéndole también la capacitación y la carrera judicial de los defensores públicos. Un sexto eje es el fortalecimiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, consolidando su sistema de carrera y ampliando sus servicios de manera que los defensores públicos se conviertan en verdaderos abogados de los pobres. Cito textualmente a la exposición de motivos. También como séptimo eje está apuntalar a la Suprema Corte de Justicia como tribunal constitucional, orientando toda su energía en los asuntos relevantes en el orden jurídico nacional. El octavo eje es el establecimiento de plenos regionales en sustitución de los plenos de circuitos, como órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de resolver contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que ejerzan su jurisdicción, así como todos los conflictos competentes que se susciten en el país entre los órganos jurisdiccionales. Como penúltimo asunto estaría la transformación de los tribunales unitarios de circuito en tribunales colegiados, donde participarían 3 magistrados, y finalmente la modificación al sistema de jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte de Justicia a fin de que la doctrina constitucional que genere enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país. Se trata, pues, de una reforma integral de largo alcance que transformaría de fondo al Poder Judicial de la Federación en beneficio de una sociedad más justa para esta generación y para las venideras. En este caso estamos citando textualmente la exposición de motivos. Estos 10 ejes se aterrizan en 21 propuestas concretas. La primera de ellas es la sustitución de tribunales unitarios de circuito por tribunales colegiados de apelación. También se sustituyen los plenos de circuito por plenos regionales, los cuales se integrarían por diversos de los actuales circuitos, de acuerdo a los criterios que establezca en su momento el Consejo de la Judicatura Federal.
Estos plenos regionales resolverán las contradicciones de criterios que se generan en diversos circuitos, con la idea de integrar un solo criterio obligatorio en los circuitos que integren una misma región. Se habla también del fortalecimiento de la autorregulación de los órganos del Poder Judicial de la Federación, para que además de lo dispuesto en la ley, los acuerdos emitidos por las instancias competentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rijan las cuestiones de funcionamiento y competencia de todos los órganos del Poder Judicial de la Federación. Mediante la reforma al 9º párrafo del artículo 94 constitucional, se pretende fortalecer el rol de la Suprema Corte de Justicia como tribunal constitucional, al permitirle mayor margen en la definición de su política jurisdiccional, a efecto de que la distribución de asuntos en sala, que competa conocer a la Corte, y la remisión de asuntos a los tribunales colegiados de circuito, ya no esté sujeto a los casos en que exista una jurisprudencia. Para la Suprema Corte de Justicia se implementa una jurisprudencia por precedentes en las que, a diferencia de las 5 sentencias ininterrumpidas en el mismo sentido, se sustituya por precedentes que sean obligatorios cuando emanen de una mayoría calificada. Inamovilidad de juzgadores, estableciendo como requisito único para permanecer en el cargo, pasados los 6 años de ejercicio en funciones, que sean ratificados de acuerdo a lo que disponga la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. El ingreso, formación y permanencia del personal jurisdiccional se sujetará a la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación para que la movilidad sea en igualdad de condiciones y conforme a los méritos del personal. En cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se modifica el artículo 99 para sustituir el concepto de contradicción de tesis por el de contradicción de criterios, con la intención de reflejar que en realidad la contradicción es entre dos criterios independientes o independientemente de la tesis que sean publicadas. Se establece, y esto hay que destacarlo, la paridad de género como un principio de la carrera judicial. Se sustituye al llamado Instituto de la Judicatura Federal por la ahora llamada Escuela Federal de Formación Judicial. Se señala que el servicio de Defensoría Pública Federal será proporcionado por el ahora llamado Instituto Federal de Defensoría Pública como órgano especializado dependiente del Consejo de la Judicatura. Se elimina del texto constitucional la facultad de la Suprema Corte para revocar los acuerdos que apruebe el Consejo de la Judicatura y se elimina el recurso de revisión administrativa contra la designación de jueces de distrito y magistrados de circuito a efecto de que la Suprema Corte de Justicia ya no se distraiga en revisar los resultados de los exámenes de los concursos de oposición. Esta facultad quedará en el ámbito del Consejo de la Judicatura, quien resolverá en definitiva las impugnaciones a los concursos de oposición. Designación por parte del Consejo de la Judicatura Federal para designar órganos jurisdiccionales que resuelvan casos vinculados a violaciones graves de derechos humanos o que tengan impacto social de una relevancia especial. Eliminación del amparo soberanía, limitándolo a controversias suscitadas por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos. Se reforma el artículo 105 constitucional en materia de controversias constitucionales a fin de que la Suprema Corte no analice cuestiones de legalidad, sino que se concentre en violaciones directas a la Constitución General de la República, así como violaciones a los derechos humanos, a efecto de que el alto tribunal asuma un rol auténtico de tribunal constitucional. Se legitima a los órganos autónomos de los distintos órdenes de gobierno para promover controversias constitucionales cuando incidan en violaciones directas a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En los juicios de amparo directo en revisión se propone reformar el artículo 107 para plantear que la notificación a la autoridad emisora procederá desde el primer asunto en que se declare la inconstitucionalidad de una norma. Esto de acuerdo con este nuevo sistema de precedentes del que hablé hace un momento.
También y finalmente se modificaría la fracción novena del artículo 107 en el sentido de darle mayor discrecionalidad a la Suprema Corte para conocer del recurso de revisión en amparo directo solo cuando a su juicio el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Finalmente, en el artículo 107 se cambiaría el concepto de contradicción de tesis por el de contradicción de criterios acorde a la reforma en su integralidad, y también se reformaría el 107 constitucional para que los órganos que hubieran concedido el amparo sean quienes conozcan del incidente de cumplimiento sustituto a efecto de que la Corte se enfoque en resolver cuestiones constitucionales más relevantes. Con estas 21 propuestas que aterrizan los 10 ejes que comentamos, el Poder Judicial de la Federación tiene la expectativa de hacer una transformación muy importante, como ellos mismos lo han señalado, desde 1994. Es decir, una transformación no antes vista desde la reforma de 1994 que reconfiguró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como conclusión, podríamos destacar que un aspecto fundamental donde presta atención la reforma es en el factor humano, precisamente en la capacitación, en la forma de promoción, en la integración de un instituto, de una escuela judicial que esté atenta al factor humano, que haya condiciones de igualdad y que haya paridad de género para cumplimentar las reformas de otro momento, y asimismo puntualizar que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se consolide como un tribunal constitucional, como el más alto tribunal constitucional del país. Con estas ideas, esperamos que no obstante que se pueden encontrar algunas críticas en cuanto a la discrecionalidad que pudieran tener, el fortalecimiento tanto del Consejo de la Judicatura como la orientación hacia un tribunal constitucional den paso a una nueva era dentro del Poder Judicial, que es la aspiración a la que tenemos todos los ciudadanos mexicanos.